Si no han estado con nosotros, estamos terminando hoy una serie hablando sobre la guerra espiritual, la lucha espiritual que Pablo dice que está pasando alrededor de nosotros continuamente. Que tú y yo no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero hay una lucha espiritual pasando alrededor de nosotros a cada instante. Y si no han estado con nosotros, pueden ir a jefenorte.org, marque sobre Watch, puede bajar los sermones de las semanas pasadas, también puede bajar las notas y ver todo lo que hemos enseñado acerca de la lucha espiritual hasta este momento. Pero hoy día queremos terminar con esta serie, así que si tienen su Biblia, sáquenlo, vamos a estar yendo por varias partes. Así que haga, ¿cómo se dice stretch? Cuando uno hace un stretch, hermana, ¿cómo se dice? Estiramiento. Tomen las manos, hagas un estiramiento que vamos a estar cambiando las páginas bastante esta mañana. No quiero que nadie se tire un músculo de los dedos. Ok. Primero vamos a empezar en el libro de Judas, que se encuentra en el Nuevo Testamento, casi al final del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis. Así que la segunda mitad de su Biblia, casi al final, si llega a Apocalipsis, ha ido demasiado a la derecha. Si llega primero, segundo o tercero de Juan, está a la izquierda, sigue hacia la derecha. El libro de Judas. Y voy a leer el capítulo 1, que es el número grande, que no van a encontrar probablemente en su Biblia, porque Judas solo tiene un capítulo. Y los números pequeños son los versículos, y hoy yo voy a leer los versículos 8 al 16. Y esto yo creo que es quizás una de las enseñanzas más importantes cuando se trata de la lucha espiritual. Porque la iglesia tiende a ignorar todo lo que es lucha espiritual. No habla mucho acerca de ello. Y cuando sí hablan de la lucha espiritual, lo que yo voy a enseñarles y mostrarles en la Biblia hoy día, casi nunca se enseña acerca de la lucha espiritual. Yo creo que es lo más importante. Para que seamos efectivos como parte de esta guerra espiritual que está pasando alrededor de nosotros, como dice Pablo. Judas capítulo 1. Y voy a empezar en el versículo 8. Déjame darle un poquito de contexto. Todos los primeros versículos, el 1 al 8 de Judas, no lo vamos a leer por tiempo, pero todos estos versículos están hablando de maestros falsos. Y esto es importante entenderlo, porque cuando se habla de maestros falsos, no está hablando de gente que está alabando a ídolos. Esos serían maestros paganos. Maestros falsos son aquellos que claman el nombre de Cristo, pero están enseñando una herejía, algo que no es bíblico. Y nosotros cuando leemos acerca de maestros falsos en la Biblia, nosotros tendemos a pensar que estos son gente que quieren engañar a la iglesia. Pero la realidad es que la mayoría de estos maestros falsos no están alabando idolatría, lo que dice Pablo, los llama maestros falsos porque ellos piensan que están enseñando la verdad de Dios, pero realmente son engañados ellos mismos por las mentiras del enemigo. Y están siendo utilizados por el enemigo para hacer inefectivo a la iglesia de Dios. Así que cuando leemos estos versículos, entiendan muy bien, no estamos hablando de gente que alaban a ídolos o dioses falsos. Estamos hablando de gente que claman el nombre de Cristo y piensan que están enseñando la verdad de Dios. Pero están siendo utilizados por el enemigo, engañados ellos mismos. Entonces leamos, empezando el versículo 8. Asimismo, también estos hombres, estos maestros falsos, en sus sueños contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman a los poderes superiores. Aquí la palabra poderes, las dos palabras, poderes superiores, en el griego está hablando de ángeles.
o en este caso, ángeles caídos, demonios. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo, le disputaba el cuerpo de Moisés. Se atrevió a proferir contra el juicio de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. ¿Qué está pasando aquí? Estos maestros falsos contaminan su cuerpo porque en vez de seguir la palabra de Dios, están siguiendo sueños. En otras palabras, hay cristianos, miembros de iglesias, que en vez de seguir lo que Dios ha enseñado a hacer a través de su palabra, están teniendo sueños. Dios me dijo esto. O Dios me reveló esto en un sueño. ¿Alguna vez en la iglesia ha escuchado a alguien decir eso? Mira, como práctica, cuando alguien dice, Dios me dijo, debería de haber una bandera roja que se levanta en tu cabeza. Peligro, peligro. Cualquier pastor o persona que diga, Dios me dijo a mí, escucha con mucho atención y mucha reverencia y con mucho cuidado. Porque Cristo mismo dijo que todo lo necesario para ti y para mí en nuestra vida, Dios ya lo ha dicho aquí. Es más, Cristo dice en Apocalipsis que aquel que añade siquiera un punto o una coma a esto será maldecido. Todo lo necesario para ser efectivo en nuestra vida se encuentra aquí. Entonces, cualquier persona, no importa, mira, si yo como pastor de esta iglesia, si yo viniera un día, un domingo, y les dijera, anoche Dios me reveló en un sueño, igual, teniendo relación conmigo, habiendo venido y siendo miembro de esta iglesia, yo como pastor, si yo digo, Dios me ha revelado, ve y revisa lo que yo voy a decir continuando eso y mira en esto y vea si es congruente con esto o no. Porque en estos días, en el primer siglo, Judas dice que hay cristianos que claman ser maestros, que están enseñando cosas que se les había sido revelado en sus sueños, pero que iban en contra de esto. Entonces, al enseñarlo, lo que ellos habían soñado, estaban contaminando su propio cuerpo y estaban rechazando la autoridad de Dios y estaban blasfemiando a los ángeles. ¿Cómo puede uno blasfemiar a los ángeles? Pues para entender eso es importante volver al principio de esta serie. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles fueron creados para ser mensajeros de Dios. Y cuando yo declaro una enseñanza que me vino por parte de un ángel que es contra la Biblia, yo estoy enseñando o estoy dejando que ese ángel vaya en contra del diseño de Dios por el cual fue creado, para ser mensajero de Dios. Me estoy uniendo con el demonio cuando yo predico algo que no es bíblico. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, el ángel más poderoso, de más alto nivel de todos los ángeles, cuando luchaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, ni siquiera él atrevió a proferir contra el juicio de maldición. Ni siquiera él blasfemió, ni siquiera él insultó al diablo, sino que dijo que la voluntad de Dios se haga en tu vida, que el Señor te reprenda. Aunque él es el general de todos los ángeles, él no toma su posición como el ángel más elevado de todos los ángeles ahora en el cielo para
atacar al diablo, sino que él se rinde al señorío de Cristo y él lucha contra el diablo porque es la voluntad de Cristo. Y en vez de él ofender al diablo o él insultar al diablo o él proferir contra el diablo, él dice que la voluntad de Dios se haga contigo, lo que él quiera. Yo no te voy a blasfemiar ni nada de eso. Versículo 10. Pero estos maestros falsos blasfeman de las cosas que no conocen, en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. En otras palabras, por el amor del dinero y la popularidad y ese tipo de cosas, en vez de enseñar la palabra de Dios, han blasfemiado la palabra de Dios, han cambiado la verdad de Dios para que sea más agradable a las personas. Y al hacerlo, Dios los ve como Caín, el que asesinó a su hermano, o como el que cayó en error, Balaam. Y estos, versículo 2, y estos empañan las agapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua. Qué metáfora tan bello, ¿no? Nubes sin agua. Para entender eso es necesario que volvamos a nuestras raíces un poco y nos acordemos de la agrícola, ¿no? Cuando uno dependía de la lluvia en ese tiempo y vienen nubes y nosotros, gracias a Dios, va a llover porque la cosecha necesita agua, y viene nube y no cae lluvia. Así es un maestro falso. Parece tan bello, pero lo que entrega a nosotros no tiene nada de valor. ¿No? Son nubes sin aguas que el viento arrastra de un lado a otro. Árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Son idomitas olas del mar, cuya espuma en su propia vergüenza, estrellas errantes, cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas. Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo generación después de Adán. Y dijo, miren, el Señor viene con sus mariadas de santos. Viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias y los pecadores e impíos han lanzado contra él. Estos critican y se quejan de todo y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar y aunque también lisonejan a los otros para sacar provecho. Pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron, en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. ¡Wow! Y nosotros estamos viviendo en estos últimos días. Una de las lecciones más importantes que tú y yo podemos aprender acerca de la lucha espiritual es que no nos podemos entregar a nuestros propios deseos, ni podemos funcionar de un lugar de arrogancia espiritual. ¿Y por qué yo creo que esto es una de las lecciones más importantes acerca de la guerra espiritual? Porque Judas aquí no solo está hablando de maestros falsos que están enseñando contra la palabra de Dios. Él está hablando de maestros falsos que están tirando insultos hacia los demonios. En otras palabras, en el día de Judas, en el primer siglo, dentro de la iglesia hay hermanos y hermanas que están entrando en esta lucha espiritual, pero lo están haciendo de un lugar de arrogancia y están
insultando a los demonios como si ellos tuvieran poder para dirigir qué hagan estos demonios y ángeles. Y Judas le dice, no. Cuando se trata de la guerra espiritual, asegúrate de que tú estás funcionando con esto y según esto. Y cuando tratas con el demonio, no te pongas arrogante, porque el poder no es nuestro. El poder es en el nombre de Cristo. Y el poder es en el Espíritu Santo. Y el poder no nos ha sido entregado a nosotros para impartir como si fuéramos Harry Potter con un wand, ¿no? Demonio, te echo de aquí en el nombre de Cristo. ¡Pah! Demonio, ven. No, es una arrogancia. Judas dice, si tú quieres entrar en la lucha espiritual, humíllate, reconozca quién eres y quién no eres y deja que el Señor te guíe con su palabra. Y siempre y cuando tú estés viviendo según la palabra de Dios, no te tienes que preocupar por el enemigo. Dios tratará con ellos. Y cuando entres en la lucha espiritual, entra según la palabra de Dios y pida que Dios haga lo que Él quiere hacer. Como mencionamos la semana pasada, el enemigo está bien contento en dejar que el cristiano lo encuentre. En otras palabras, si tú inviertes todo tu tiempo necesario y toda la energía que tienes espiritualmente en buscar al enemigo para estar echando al enemigo, él se va a dejar encontrar. Porque él no tiene problema ninguna en hacerte a ti, seguirlo a él por senderos que Dios no te quiere llevar. Y él te distraerá por años. Tomará toda tu energía echando al demonio de aquí y de allá, porque sabe que si tú estás concentrado en lo que está haciendo el enemigo, no puedes estar concentrado en lo que está haciendo Dios. Si tú estás buscando al enemigo, no estás buscando el sendero de Dios. Si tú estás caminando detrás del enemigo, no estás caminando detrás de Dios. Y para reflejar esto, mire quién habló más de la lucha espiritual en la Biblia. Pablo. Mira algo muy interesante esta mañana. La mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y en tu Biblia, las cartas de Pablo están ordenadas no cuando fueron escritas, en orden de cómo fueron escritas. Las cartas de Pablo están ordenadas en tu Biblia en cuanto a las cartas que son más largas hasta las cartas que son más cortas en dos grupos. Los primeros cartas de Pablo que se encuentran en tu Nuevo Testamento son las cartas a iglesias, que él escribió a iglesias, empezando con el más largo hasta la carta más corta. En otras palabras, primero empieza la carta de Romanos, que tiene 7,111 palabras griegas en esa carta. Y por eso los autores lo pusieron como el primer carta de Pablo en nuestra Biblia. Pero la carta a la iglesia en Roma no fue la primera carta escrita por Pablo. Y vamos a ver en un minuto por qué es importante esto. Después de encontrar la carta de Romanos, vas a encontrar la carta de primera y segunda cartas, que realmente son la primera y tercera carta que Pablo escribió a Corinto. Y en la primera de Corintios tiene 6,830 palabras. Y segundo de Corintios tiene 4,470 palabras. Después viene la carta a Gálatas, que tiene 2,230 palabras. Después la carta de Efesios, que tiene 2,422 palabras. La carta a Filipenses, a la iglesia en Filipe, que tiene 1,629 palabras. Después la carta a Colosenses, que tiene 1,582 palabras. Después la primera y segunda carta a Tesalónica, que la primera tiene 1,481 palabras y la segunda tiene 823 palabras. Después de eso viene un segundo grupo de cartas escrito por Pablo, que no fueron escritas a iglesias, fueron escritas a personas. Y ahí tenemos la primera y segunda carta que Pablo escribió a Timoteo.
La primera tiene 1591 palabras, la segunda tiene 1238 palabras. De ahí viene una carta que él escribió a Tito, que tiene 659 palabras, y después la carta a Filemón, que tiene 335 palabras. Esto no tiene nada de importancia para ti ni para mí. Quizás. Los autores tomaron, los que compusieron la Biblia, que fue una congregación de pastores, que tomaron todas las cartas y los manuscritos que tenían de la Torá, del Pentateuco, de los profetas, libros históricos, y por meses oraron, ayunaron y dejaron que el Espíritu Santo les guiara cuáles manuscritos debieron de poner en la Biblia. El Antiguo Testamento ya los tenían antes de que viniera Cristo, y Cristo confirmó que el Antiguo Testamento estaba correcto. Dijo que no vino para abandonar esas cosas, sino para cumplir eso. El Nuevo Testamento ahora lo ordenaron y vieron que las cartas de Pablo fueron inspiradas por el Espíritu Santo, entonces lo pusieron en orden en cuanto a tamaño. Primero las cartas a las iglesias, después las cartas a las personas. 20 años de ministerio encontrado en esas cartas. 20 años. Pablo es encarcelado. Pablo ¿cómo se dice cuando un barco se hunde en un... sí, quedó como náufrago en una isla por meses, donde le mordió una culebra que debió haber muerto, pero Dios lo sana. Pablo en cárceles otra vez. Pablo torturado, tirado fuera de ciudades, 20 años de ministerio en esas cartas. Pero hay algo muy interesante con todas estas cartas, si tú los lees en orden de cómo fueron escritos, no como los pusieron en la Biblia, sino como en orden como fueron escritos. Y eso es lo que yo quiero mostrarles esta mañana, porque esto nos va a impactar en cuanto a la guerra espiritual. Si tú miras a las cartas en orden de cuándo Pablo los escribió, en vez de a quién y qué tamaño tenían, ves algo muy interesante. La primera carta que Pablo escribió fue la carta de Gálatas, una carta para la iglesia en Gálata. Y si tienes tu Nuevo Testamento, ábrelo al libro de Gálatas. Si no, escribe ahí en tus notas. Voy a leer Gálatas 1, versículo 1. Y quiero que le presten atención. Yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Así es como se introduce Pablo. Yo, Pablo, soy un apóstol, y no como uno de esos hombres, ni por medio del poder de hombres, sino por Jesucristo, por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Esta es la primera carta que Pablo escribe en el año 48 después de Cristo. Y lo escribe a la iglesia en Gálata. Muy fuerte el lenguaje que usa. Muy confidente, ¿no? Así, sí. Con mucha confianza en quién es Él. Pero mira unos pocos años después, mira el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, que él escribe a la iglesia en Corinto. En Primera de Corintios 15, versículo 9. Y esto es en el año 55 después de Cristo. Así que unos 9 años después de haberle escrito a la iglesia en Gálatas. En el capítulo 15, versículo 9 de 1 de Corintios, aquí está Pablo escribiendo otra vez. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Noten la diferencia?
En el año 46 él dice, yo soy Pablo, el apóstol ni de los hombres, elevado por Dios, Hijo de Jesucristo, a ser apóstol. Unos 9 años después, en ministerio y habiendo sido torturado, habiendo sido encarcelado, perseguido, ¿cómo se introduce Pablo? A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora no declara ser un apóstol, sino el más pequeño de los apóstoles, incluso quizás no debería ser llamado apóstol. Mira la carta que viene después, que es no en su Biblia, pero después habiendo sido escrito por Pablo, en Efesios capítulo 3, versículo 8. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de los insondables riquezas de Cristo. Esto es entre el año 60 y 62, no estamos muy seguros después de Cristo. Así que solo unos 7 años después de haberle escrito a la iglesia en Corinto, donde dice, no soy el apóstol tan grande, soy el apóstol más pequeño, y ahora unos 7 años después, yo ni siquiera soy apóstol. Y después de eso, él escribe la carta a Timoteo. Y si yo voy a 1 de Timoteo y leo el capítulo 1, versículo 15, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Noten lo que está pasando en la vida de Pablo. Mientras más madura en su fe, ¿qué es lo que está pasando? Más humilde Dios lo está haciendo y menos piensa de sí mismo. Y en cuanto a declaración como pastor y apóstol, él ni siquiera en la mitad de su ministerio, ni siquiera está usando la palabra apóstol. Él deja que otros le llamen apóstol, pero él ya ni siquiera está clamando ser un apóstol. Ahora la mitad de su ministerio, él está, yo soy el peor de todos los pecadores. Increíble lo que está pasando en la vida de Pablo. Mientras más madura Pablo en su fe, mientras más entiende de la palabra de Dios, más pequeño se mira a sí mismo en su propia estimación. Y más grande es la obra de Cristo en sus ojos. Esto no solo es la historia de Pablo, este debería ser una mapa de guianza para todo seguidor de Cristo. La realidad es que muchos de nosotros, mientras más conocemos de la palabra de Dios, mientras más maduros nos ponemos en la fe, hacemos lo opuesto. ¿No? En la iglesia, el más maduro en la fe, lo elevamos a un lugar más alto. Y de ahí nos quedamos aterrorizados cuando ese pastor hace algo como un humano y peca. Ay, ¿cómo pudo ese pastor haber caído? Cuando nosotros fuimos los que lo elevamos en un lugar de más alta devoción. Y en mi vida como cristiano, la gente dentro de la iglesia que lucha espiritualmente tiende a ponerse más arrogante en vez de ponerse más humilde. Quizás usted ha tenido la misma experiencia. Mientras más maduro se pone el cristiano, piensa que tiene más conocimiento acerca de las cosas espirituales y más arrogante se pone. Hasta que tenemos pastores en púlpitos que están gritando a demonios.
haciendo todo tipo de espectáculo en frente de la iglesia. ¡Salga demonio de ahí! ¡Ay, salga demonio! No, ustedes saben, y la risa me dice que o les asusté o que ustedes han visto eso, ¿no? La arrogancia en un pastor en gritarle a un demonio. ¿Será que muchos de nosotros, cuando se trata de la guerra espiritual, somos maestros falsos? Wow. Pablo, el que nos enseña acerca de la guerra espiritual. Pablo, el que fue inspirado por el Espíritu Santo para enseñarnos acerca de la armadura del Señor. Mientras más cercano al Señor crecía, menos pensaba de sí mismo. Más humilde se hacía. Hasta que sigue el ejemplo de Cristo. Y Pablo mismo sacrifica su propia vida para el Evangelio, dejando que el enemigo le quite la cabeza para la gloria de Dios. Cuando vienen esos soldados romanos y lo tiran en la cárcel en Roma, cuando le da el juicio y el juez romano lo encuentra culpable aunque es inocente, y cuando vienen para cortarle la cabeza, Pablo no empieza a gritarle al demonio: ¡salga de aquí, demonio! ¡No, te echo en el nombre de Jesucristo! No empieza nada de eso. ¿Qué es lo que hace Pablo? Las palabras de Dios. Para mí el vivir es Cristo. Y para mí el morir es ganancia. Mantendré mis ojos firmemente puestos sobre la meta, que es Jesucristo. Y los contemporáneos de Pablo, mira todos los apóstoles. Todos dan su vida por la gloria de Dios. Y en muchas de nuestras iglesias hoy en día, ellos, según los estándares de las iglesias contemporáneos, todos serían fracasos. Jesucristo mismo sería un fracaso. Porque Jesucristo termina su ministerio con 11 hombres que le siguen. Y por todo estándar de iglesia contemporáneo, eso es un fracaso. Porque nosotros medimos el éxito de la iglesia según los números y el dinero que ingresa. Cuidado, porque hemos estado siguiendo maestros falsos en esta guerra espiritual. Si tú quieres ser efectivo en tu lucha espiritual, si tú quieres defender a tu familia y quieres defender al ministerio de Cristo, humíllate. Ríndate a los deseos de Dios y deja que Dios sea el glorioso. La manera de luchar contra el enemigo es en las rodillas, en silencio. Como dice Jesucristo, donde nadie te ve, pidiendo al Señor que Él te defienda, pero rindiéndote como Cristo se rindió. Como dice Filipenses, Cristo mismo, siendo el Hijo de Dios, consideró ser Dios como algo no ser posible, sino que se rindió hasta un siervo y dio su vida por nosotros para la gloria de Dios. Y nosotros, cuando tomamos el mismo ejemplo de Cristo, ahí es donde somos victoriosos. Tú y yo, nuestra lucha, sí hay una lucha espiritual alrededor de nosotros todo el tiempo. Pero la manera en que tú y yo luchamos no es contra el enemigo. La manera en que luchamos es en rendimiento al Señor. Rendimiento a la verdad de Dios.
En vez de soñar y decir, Dios no me hubiera creado, Dios fue el que me dio un gusto al chocolate. Si Dios no hubiera deseado que yo fuera un glotón, no me hubiera creado con un gusto para el azúcar. Ustedes se ríen, pero nosotros hacemos eso con otros pecados, ¿no? No, Dios sabe que me gusta y tú llenas el espacio. Y Dios me creó así que él tiene misericordia para mí en cuanto a esto. Pero en cuanto a tus pecados, no. Así es como terminamos siendo maestros falsos. Cuando seguimos nuestros propios deseos y los sueños en vez de seguir la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante que estemos estudiando la palabra de Dios. Para que en nuestra vida, igual que Pablo, cuando la gente nos mira a nosotros, ven menos y menos y menos de mí. Y ven más y más y más de Cristo en mí. Amén. Por eso alabamos esta mañana y lo hicimos fuera de la tradición. Algunos de ustedes estaban tan espantados cuando yo me subí después de la primera canción. Porque en su mente estaban pensando, no, cantamos 3 canciones y de ahí predica Jeff. Algunos de ustedes estaban entrando a estar un poquito atrasados y dicen, ¡ay no! Está terminando el servicio porque estaban tomando la cena del Señor. No, pero lo hicimos a propósito. Una de las razones era porque queríamos que nuestros hijos nos vieran a nosotros tomando la cena del Señor. Porque es importante que nosotros le enseñemos a ellos la verdad de la palabra de Dios. Que ellos serán exitosos contra el ataque del enemigo, no por su propia fuerza, no por su propio entendimiento, sino por Cristo dentro de ellos. Cuando yo me rindo al señoría de Cristo y acepto su rendimiento por la gloria de Dios en mi vida, su misericordia, su amor, su perdón, ya soy victorioso. Y de ahí lucho de un lugar no para ganancia, sino de un lugar de haber ya ganado. Porque Cristo ya tomó la victoria. Entonces yo no necesito gritar y hacer todo tipo de espectáculo en la lucha espiritual. Yo camino en victoria porque el que vive en mí. Entonces no viene nada contra mí que no ha pasado a través de Él. Entonces en humildad, Señor, lo que tú quieras hacer en mí, utilízame para tu gloria. Y aun cuando el mundo piensa que yo he fallado, pensaron lo mismo de ti. Pensaron lo mismo de los apóstoles. Pero gracias al sacrificio de Cristo, gracias al sacrificio de los 11 apóstoles, tú y yo estamos aquí con la palabra de Dios en la mano. Y la iglesia está esparcida por todo el mundo. Está avanzando. Y la Biblia dice que antes que vuelva Cristo, el evangelio será predicado en toda nación. Señor, nosotros queremos rendirnos a tu señoría. Señor, queremos tener una perspectiva bíblica y correcta, Señor. Señor, nosotros queremos estar activamente participando en la lucha espiritual que está pasando alrededor de nosotros, pero no luchando con el demonio. No, Señor, queremos estar luchando por Cristo, avanzando el reino y la verdad de Cristo en lugares oscuros donde el demonio ha tenido control. Señor, nosotros llevamos la presencia de Dios vivo en nosotros. Entonces no queremos ser distraídos por esta lucha, Señor, sino que queremos tener nuestro enfoque y nuestra atención completamente y directamente puestos sobre ti y en ti y la verdad de tu palabra, llevando tu verdad y tu Espíritu Santo dentro de lugares oscuros que no pueden contenernos afuera, porque la autoridad de Dios está vivo en mí, en la persona del Espíritu Santo.
Entonces, con esa confianza, no arrogancia, con esa confianza y humildad, Señor, que avancemos el reino de Dios en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, para la gloria de Dios y la salvación del mundo. Señor, donde nos hemos desviado, Señor, tráigalo a nuestra atención para que podamos arrepentirnos y volver a sinceridad de tu palabra y siguiéndote a ti. Y Señor, donde nos hemos puesto religiosos y arrogantes a través de los años, habiendo conocido a ti y estudiado tu palabra, Señor, nos arrepentimos, Señor. Traiga una humildad que representa a tu Espíritu Santo y el fruto del Espíritu en nosotros, para que seamos utilizados por ti para tus propósitos y que toda la gloria y toda la honra sean tuyas para la salvación de nuestros seres queridos. Por eso te alabamos, por eso venimos aquí, Señor, porque dependemos de ti cada día más y más y más. Gracias por ir a la cruz por nosotros y hacer lo imposible para nosotros. Y gracias por darnos el Espíritu Santo para apoyarnos y empodecernos para caminar en humildad dentro de un mundo oscuro, llevando luz a la oscuridad. Te alabamos esta mañana en nombre de Cristo. Amén. Yo quiero darles tiempo para responder. Quizás hay algo en tu vida donde tú te has desviado y dices, mira, el enemigo me ha tenido corriendo detrás de él en este lugar. Ven y ríndalo al Señor, tráigalo al Señor y déjalo aquí. Y deja que el Señor obre en tu circunstancia y que el Señor sea glorificado. Si hay un pecado con el que has estado luchando, ven y ríndalo al Señor. Señor, yo no puedo con esto. Y en mi humildad reconozco que solo tú puedes vencer esto en mi vida. Así que te lo entrego hoy, Señor. Esto es un tiempo para que tú respondas al Señor. O quizás quieres venir al altar y orar por un hermano, una hermana, un amigo, alguien que no conoce a Cristo, que Dios ha puesto en tu vida y dices, Dios, ayúdame a ser una representación de tu Hijo y de tu libertad en su vida para que ellos sean liberados. Esto es un tiempo para que tú respondas al Señor. Puedes venir al altar o quedarte en tu asiento. Si quieres que alguien venga y ore contigo, ponga las manos así aquí en el altar y alguien vendrá y orará contigo. Pero respondemos al Señor esta mañana por la verdad de su palabra.